Hola queridos amigos, mi nombre es Carolina Ortiz y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video en donde hablaremos acerca de un tema bastante importante y vamos a seguir con la línea con la cual nosotros comenzamos la semana pasada. Pero este día vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos superar los problemas de una forma victoriosa. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos superar estos problemas de forma victoriosa, problemas que podemos tener cada día. Pero la semana pasada nos enfocamos más que nada en el asunto de la muerte. Este tema, esta consecuencia que trae el pecado y que nosotros seguimos teniendo y seguimos viendo hasta el día de hoy. Siempre nosotros estamos tomando decisiones. Algunas decisiones son grandes y otras decisiones son pequeñas. Claro que estas decisiones pequeñas, por ejemplo, nosotros podemos tomar la decisión de levantarnos un poco más tarde y podemos tener la pequeña consecuencia, o a veces no tan pequeña, por ejemplo, de llegar un poco más tarde a nuestro trabajo o a nuestro lugar de estudios. Esta consecuencia no define por completo mi futuro. Pero existen otras decisiones que son bastante importantes para el resto de nuestra vida. Cuando nosotros terminamos de estudiar, tenemos que tomar la decisión si queremos entrar a un instituto, si queremos entrar a la universidad y qué es lo que vamos a estudiar específicamente, en qué nos vamos a especializar. Y esta consecuencia nos va a seguir por el resto de nuestras vidas hasta que nosotros terminemos de trabajar. Después vienen otros tipos de decisiones, por ejemplo, si tú te quieres casar, con quién quieres compartir el resto de tu vida, si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, etc. Todas estas son decisiones que a largo plazo tú las vas a seguir teniendo. Pero muchas veces nosotros siempre estamos esperando que estas decisiones que nosotros tomamos sean siempre positivas, que siempre tengamos el final que nosotros estemos esperando. Muchas veces nosotros deseamos el final y vivieron felices para siempre, pero puede ser que en algunos momentos nuestra vida esté enfrentándose a algún tipo de desafío, algún tipo de problema y no sea tan color de rosa como nosotros esperamos que fuese cuando éramos más pequeños. Tal como habíamos conversado en el video anterior, el video que hablaba acerca de cómo superar la muerte o el miedo a la muerte, habíamos hablado acerca de Marta. Ella había perdido hace poco a su hermano y cuando ella supo que Jesús estaba llegando hasta el lugar donde ellos estaban, ella fue y se acercó a prácticamente encarar a Jesús. Ella le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo que Marta realizó. En vez de nosotros acercarnos a Dios para poder pedirle ayuda o socorro en estos momentos en los cuales nosotros estemos en una situación demasiado complicada en nuestra vida, a veces nosotros vamos y enfrentamos a Jesús por las mismas decisiones que nosotros tomamos. Generalmente nosotros cuando tomamos una decisión siempre estamos pensando que el resultado va a ser positivo, pero suele suceder que de alguna u otra forma algo pasa que generalmente las decisiones que tomamos a veces no tienen el resultado que nosotros esperábamos. Y una de las características principales que tenía Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra es que Él tenía una forma bastante sencilla de explicar las cosas. Él usaba las parábolas para que todas estas personas que a lo mejor no tuviesen estudios pudiesen entender las verdades bíblicas de una forma sencilla. Por eso Jesús para mí es el mejor maestro y el mejor profesor que ha estado en la historia de la tierra, porque Él siempre ocupaba una pedagogía bastante sencilla para que todas las personas que estuviesen en ese lugar tuvieran la posibilidad de comprender lo que Jesús les quería comentar en ese día. Y hablando acerca de parábolas y hablando acerca de este tema de toma de decisiones y cómo nosotros podemos superar estos problemas que a veces vienen producto de decisiones que sean mal tomadas por nosotros o de alguna situación que no esté relacionada solamente con nuestras decisiones. Puede ser que nosotros estemos pasando por un momento difícil, ya sea porque tenemos que presenciar la enfermedad de algún ser querido o pasar por nosotros mismos, que nosotros tenemos que enfrentar algún tipo de enfermedad o algún problema económico, algún problema familiar que no esté en nuestras manos poder solucionar. ¿Cómo nosotros podemos superar estos problemas? Porque sinceramente nosotros nos vemos afectados muchas veces por este tema.
A cada uno nos afecta de diferente manera, porque todos somos seres humanos y cada uno tiene un carácter diferente. Pero eso no quiere decir que de alguna u otra forma estos problemas nos pueden afectar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús con respecto a cómo superar estos problemas? Vamos a ir a la Biblia, específicamente al libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 29. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes están buscando en sus Biblias, en esta parte en la cual nosotros vamos a leer tiene un subtítulo que se llama Los dos cimientos. ¿Qué es un cimiento? Esta estructura que afirma la casa. Si un cimiento es débil, la casa se va a caer con mucha facilidad. Pero si el cimiento de la casa es firme, la casa, aunque pase por diferentes cosas, no se va a destruir. Y tomando este ejemplo, Jesús comenzó a relatar una parábola, ya que les servía a las personas para poder entender el significado espiritual que Jesús les quería entregar. Vamos a comenzar leyendo el versículo 24. Dice lo siguiente: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, si nosotros tomamos las palabras que dice Jesús y las ponemos en práctica en nuestra vida, Él nos va a comparar con este hombre prudente que su casa tenía un buen cimiento, porque Él hizo su casa sobre la roca, que es fuerte, fortaleza. El versículo 25 dice: Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, esa casa tuvo que pasar por muchas cosas, muchas tempestades, pero como esta casa estaba construida y tenía un cimiento fuerte, la casa no se cayó. Ahora, el versículo 26 dice lo siguiente: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, si nosotros escuchamos las palabras de Jesús, pero no las ponemos en práctica en nuestra vida y no las hacemos parte de nosotros, Él nos va a comparar con este hombre imprudente que construyó su casa con un cimiento que era muy débil. Entonces vamos a ver lo que va a suceder. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si ustedes se dan cuenta, estas dos casas y estas dos personas sufrieron las mismas tempestades. Las dos sufrieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquellas casas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la primera casa estaba construida sobre la roca y la segunda estaba construida sobre la arena. O sea, las dos tenían cimientos diferentes. Una tenía un cimiento fuerte y la otra tenía un cimiento muy débil. Versículo 28 dice lo siguiente: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que existían estas dos casas, ¿cierto? Puede haber sido que fuesen dos casas iguales, de la misma construcción, pero ¿cuál era la diferencia principal? Que una estaba construida sobre la roca y la otra estaba construida sobre la arena. Las dos sufrieron las mismas tempestades y la naturaleza golpeó con fuerza las dos casas. Ahora, como la casa que estaba construida sobre la roca tenía un cimiento fuerte, dio lo mismo lo que pasó, porque la casa no se destruyó. Ahora, la otra casa estaba construida en un cimiento demasiado débil, entonces sufrió las mismas tempestades que la primera casa, pero esta, como no tenía una estabilidad, se derrumbó al final de toda la tempestad. ¿Qué lecciones podemos sacar con estos versículos? ¿A quién representa la roca? Bíblicamente la roca representa a Jesús. Si tú construyes tu casa sobre Jesús, da lo mismo lo que suceda, da lo mismo la tempestad que tengas que enfrentar, porque tu casa va a seguir firme. Voy a comentar una experiencia bastante personal que voy a profundizar un poco más cuando
cuando cuento un poco más mi testimonio, pero hace 6 meses con mi familia nos tocó vivir una experiencia que fue bastante dolorosa. El año pasado, en septiembre, a mi papá le diagnosticaron cáncer. Eh, y nosotros pensamos que había una posibilidad de que mi papá pudiese someterse a quimioterapia. Pero luego de varios exámenes nos dimos cuenta y los doctores le dijeron que no se podía hacer absolutamente nada porque los tumores ya estaban por todas partes, ya habían alcanzado los ganglios. Y cuando el cáncer ya alcanza los ganglios significa que ya está por todas partes y no se puede hacer absolutamente ningún tratamiento porque ya no se puede detener el cáncer de ninguna manera. La enfermedad de mi papá fue bastante rápida. Fueron solamente 45 días. Y el 4 de noviembre, en la noche, mi papá finalmente bajó al descanso. Fue una experiencia bastante difícil. Fue muy complicada. Por eso mismo le comentaba también el asunto de cómo superar el miedo a la muerte. Porque también nos tocó vivirla muy de cerca. Y de esa forma nosotros también pudimos pasar por esta tribulación, pasar por la tormenta. Pero lo que más nos repetía mi papá durante todo su proceso de enfermedad era que nunca culpáramos a Dios, porque Dios siempre hace las cosas bien. Y nosotros nos dimos cuenta de eso. Fue bastante complicado aceptar todo el proceso. Lo más maravilloso de todo es que mi papá, él siempre mantuvo su fe intacta. A pesar de todas las situaciones que estaban pasando en su vida, mantuvo su fe intacta. Siempre estuvo tomado de la mano de Jesús desde que le diagnosticaron el cáncer hasta el último día. Doy gracias a Dios porque sé que cuando Jesús vuelva por segunda vez voy a tener la posibilidad de ver a mi papá nuevamente. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque al pasar por momentos difíciles, nosotros a veces nos cegamos y no podemos ver más adelante. Con mi mamá nos pasó bastante, de hecho. Gracias a Dios no negamos de su nombre, no nos enojamos con Dios, porque sabemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quiero que te quedes con ese mensaje también. Si tú estás pasando por algún momento, por un problema en este momento, si tú estás pasando por un problema en este momento, a lo mejor tú ves que no tienes salida, te encuentras en este túnel en el cual tú ves oscuro a tu alrededor, no encuentras salida, te sientes solo entre medio de una multitud, no sabes qué hacer, no encuentras solución a nada, piensas que ya no hay salvación y no hay solución a nada. Si tú te sientes así en estos momentos, lo único que yo te puedo decir, lo único que te pido es que no culpes a Dios por las cosas que te están pasando, sino tómalo como una oportunidad que Dios te está dando posiblemente para que tú te acerques a Él. Puede ser ahora que no entiendas lo que está pasando, porque muchas veces nosotros no comprendemos el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Pero la misma Biblia también señala, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Todo lo que nosotros tenemos que vivir en esta vida tiene un propósito. Para que el oro pueda ser esa piedra preciosa y esa piedra valiosa que nosotros vemos, el oro tiene que pasar por fuego, el diamante tiene que pasar por fuego. Si tú estás pasando por dificultades, aférrate a Dios, porque de esa forma cada prueba que tú tengas, cada dificultad que tú tengas que pasar va a tener un propósito que va a ser ir perfeccionando tu carácter. Así que amigo, no te rindas, acércate a Dios, ora a Dios, cuéntale tus problemas porque Dios siempre escucha. Dios nunca te va a dejar de lado. Dios no es como ese padre que te va a decir, ya sabes qué más, aguántate tus problemas y sobrevive como tú puedas. Dios no es así. Si tú le pides ayuda, Dios siempre te va a responder. Quiero que te quedes con ese mensaje y que te acerques a Dios. Conversa con Dios, cuéntale tus problemas. Porque Dios es un Dios que entiende y comprende. Que el Señor te bendiga, aférrate a Dios con todas tus fuerzas y que tengas un maravilloso y bendecido día.